de Samaria. Solo vamos a leer 4 versículos. Vamos a confiar que el Señor nos va a bendecir por medio de esa porción. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 1 al 4. El tema de esta noche es Jesús y la mujer de Samaria. Jesús y la mujer de Samaria. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Padre bueno y amado, oramos para que tú le añadas bendición a tu palabra. Háblanos de tal manera que nosotros podamos ver cómo somos de bendecidos por ti, cómo tú nos has buscado, cómo tú antes de conocerte, antes de poderte pedir, cuando estábamos perdidos aún hasta en lo religioso o espiritual, Señor, tú nos buscaste para bendecirnos. Señor, fuiste propicio sin que nosotros lo supiéramos, te buscáramos. Añádele bendición a tu palabra en esta noche y bendice a aquellos que están conectados con nosotros y que recibirán esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Hay un propósito muy bueno, muy agradable en esta sesión. Es de escudriñar tal vez algunos detalles, no los vamos a ver en el caso de por qué samaritanos, ya se ha explicado en ocasiones anteriores, y vamos a tratar la manera de buscarle algo más a la porción. Repito, el tema es Jesús y la mujer de Samaria. El versículo número 4 que terminamos dice, y le era necesario pasar por Samaria. Del versículo 5 en adelante, comenzamos a ver el desarrollo del porqué de la mujer de Samaria, o conocida comúnmente como la mujer samaritana. Dice, y estaba allí, el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a llegar hasta ahí, y lo hice solamente para poder tener un contexto, para poder comprender lo que voy a estar de alguna manera compartiendo o enseñando.
Yo sé que para la mayoría de nosotros es muy común esta escritura, pero siempre hay personas que desconocen y por eso consideré conveniente leer hasta ese versículo número 14. Aquí siempre se ha mencionado y se ha dicho que el Señor Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria. ¿Y qué cuesta comprender que el Señor Jesús, al conocerlo como Dios 100%, nos cuesta comprender o nos cuesta entender cómo es que Él podía tener una necesidad? Porque lo primero que podríamos decir es que el Señor Jesús tenía necesidad. En lo físico, podríamos decirlo rápidamente, sí, es que era la hora más fuerte del día, era la hora más caliente del día, era la hora en que el sol está, pero en el 100%, está en su estado perfecto, está sobre la coronilla de nuestra cabeza. Y es cierto, y con eso el Señor nos muestra que también era 100% hombre. Si no, Él no podía hacer esa labor para la cual había sido enviado por su Padre, en el cual Él voluntariamente había aceptado. Y vemos que en Él había una necesidad. Entonces, menciona el versículo número 1, que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces el versículo 3 menciona que Él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Fíjese que lo primero que quiero tocar es que el Señor llega a una importante decisión estratégica en su ministerio. Qué bueno es poder ver en el Señor Jesús, como en otros siervos, como Pablo, por ejemplo, que le era necesario subir a Jerusalén, aunque Agabo, por el Espíritu Santo, este profeta Agabo, respaldado por el Espíritu Santo, usándolo, le decía y advertía a Pablo que le esperaba, lo que le esperaba. Mas sin embargo, aunque Pablo sabía que ese mensaje, que esa advertencia era para él, también él sabe y está consciente de que era necesario subir o estar en Jerusalén. Y esto es bien importante porque el Señor llegó a tomar esta importante decisión. Y puedo decirle dos cosas. Primero, que era una estrategia en su ministerio, muy importante. Segundo, que debía dejar Judea y trasladarse a Galilea. Eso era muy importante, dejar Judea y trasladarse a Galilea. Note, había un propósito en Judea, pero lo suspende temporalmente. Y también habían propósitos en Galilea, y él tenía que trasladarse a Galilea. Pero también entre esos dos puntos le era necesario, existía una necesidad, y era una necesidad muy importante. Para él es muy importante su necesidad. Aquí estamos viendo una mujer, por una mujer le fue necesario pasar por Samaria. Y es bien importante que nosotros debamos de saber esto como cristianos. ¿Por qué? Porque el hecho de ser cristianos no significa que estamos exentos de necesidades. No significa que estamos exentos de cansancio. No significa que estemos exentos de tener sed. No significa que estamos exentos de cualquier circunstancia difícil. Pero que el Señor sabe que nosotros tenemos una necesidad, y si no, varias necesidades. Entonces, el Señor tenía que trasladarse a Galilea. Ahora, la Biblia menciona aquí a los fariseos. Los fariseos eran sus principales enemigos.
lamentablemente tenían envidia del éxito de su ministerio. En donde él estuviera, estaba la gloria del Señor. Lo que él hiciera, se hacía la gloria del Señor, hablando del Padre. El Señor no andaba queriendo tener fama, al contrario. Él no quería andar queriendo demostrar que tenía poder. Él hacía los milagros y él pedía que se callaran y que no se le dijese a nadie. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y quiero hablar de esas dos cosas que son muy importantes. Habían razones, voy a tocar quizás dos. Habían razones por decir, calla, no lo cuentes a nadie. Algunos les decía, ve y cuenta a los de tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero siempre él hacía las cosas sin querer demostrar quién era él. Eso era responsabilidad de aquellos que lo vieran. Eso era responsabilidad de aquellos que lo oyeran. Él no andaba diciendo, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. No tenía él la necesidad de hacerlo. Eran ellos quienes tenían que traspasar el velo que es su carne y reconocerlo. Porque era por revelación. Y más que por revelación, quiero decir algo que es todavía más profundo. Y aquí encuentro dos cosas. En el sentido, primeramente, de que le era necesario pasar por Samaria. Hablando de la mujer, específicamente de la mujer. Por esa mujer pasó por Samaria. Para esa mujer llegó a Samaria. Para hablar con esa mujer llegó a Samaria. Lo que todo judío evitaba, él no lo evitó porque era necesario hablar con esa mujer. Y aquí puedo hablar por lo menos de dos cosas muy importantes. Una de ellas es la predestinación. Qué tremendo la predestinación. La predestinación viene después de una elección. Y con eso invalidamos la falsedad, por no decir herejía, la falsedad de aquellos que mencionan que la predestinación es satánica. No es satánica. La Biblia habla de predestinación. A los que antes predestinó, dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8. Y así le podría mencionar de otras porciones de la Biblia donde se habla de la predestinación. Es falso de que Dios crea para condenar y que Dios crea para salvar. Y que Dios tiene a sus preferidos. No, la ignorancia nos lleva a creer eso, pero antes de esa predestinación y de ese preordenamiento, antes ha habido una elección de la criatura. Después que la criatura elige, entonces Dios predestina, entonces Dios preordena. Y lo único que puede ser alterado por la criatura es el preordenamiento. Pero Dios se encargará de volverte a poner en el camino que te conduce a que alcances el propósito por el cual fuiste predestinado. Entonces, es bien importante comprender estos detalles muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque Él muestra por qué le era necesario, lo dice el Espíritu Santo a través de Juan el apóstol, le era necesario pasar por Samaria. Ahí había una mujer en ese lugar. Había una mujer que estaba necesitada y que era una mujer que lo iba a reconocer a través de un proceso, pero lo iba a reconocer. Había una predestinación. Él ya sabía que encontraría a una mujer en ese pozo. Y en lo humano su necesidad lo llevó a acercarse a otra persona con necesidad. Qué lindo, qué maravilloso. ¿Hasta dónde tiene que descender el Señor para bendecirnos? ¿Hasta dónde tiene que descender el Señor para comprendernos? Increíble. Imagínense, el Señor Jesús llegó y se sentó junto al pozo de Jacob, en Sicar. Se sentó cansado. ¿Quién, el Señor? Si tú no tienes con qué sacar, le dijo. Mire la mentalidad. Mire, no tenemos alcances.
Mas sin embargo, esta mujer estaba en el plan de Dios. Ahí podemos ver la omnisciencia del Señor. Él tiene el conocimiento de todo, Él lo sabe todo, Él sabe lo que se va a mover, lo que no se va a mover. Por eso qué maravilloso es confiar en Él. Y realmente nos cuesta a nosotros. Pero no es tema ni de elección, ni predestinación, ni preordenamiento, ni predestinación. Pero sí es importante el detalle aquí. Ya va a ver por qué. Entonces, él se aparta de la oposición de las autoridades religiosas de Jerusalén. Él se aparta. Y aquí voy llegando a las dos cosas que le dije que le quiero mencionar. En el capítulo número 2 y versículo 25, dice así: y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estoy hablando de los fariseos. Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Porque en el 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Él se fue de Judea porque conocía a los fariseos. Cuando le mencionaba de que el Señor a donde llegara hacía algo maravilloso, hermano, qué tremendo es que en vez de regocijarse, en vez de unirse, se volvieron enemigos del Señor. Mire qué tremendo el fariseísmo. Qué tremendo, en vez de alegrarse de que el Señor hacía milagros, en vez de alegrarse de que la gente se sanaba, en vez de alegrarse de que la gente se salvaba, el problema en realidad era que ellos no tenían que haber hecho esa obra y no la hacían. Porque sus intereses no eran el alma de las personas. Sus intereses eran otros: fama, poder, enriquecerse, verse bellos. Y qué tremendo cuando el Señor dice: ¿saben ustedes? Se ven bellos, pero como los sepulcros, que por fuera únicamente, pero por dentro. Eso no les agradaba a ellos. Cuando el Señor decide dejar Judea y trasladarse a Galilea, vemos que se aparta de la oposición de las autoridades religiosas de Jerusalén, y esto nos enseña dos cosas o tres. Primero, tenemos que discernir cuándo retirarnos o cuándo quedarnos. Mire qué tremendo. Y este es el ejemplo para muchas cosas, como cuando yo sé cuándo debo de hablar y cuándo debo de callar. Yo debo de saber cuándo debo de moverme y cuándo debo de quedarme quieto, cuándo debo de pelear y cuándo no debo de pelear. Porque el Señor sabía y tenía ese discernimiento. Qué tremendo, nosotros debemos de estar preparados para eso, para tomar decisiones correctas. ¿Cuándo quedarnos? ¿Cuándo irnos? Pero lamentablemente, o no somos convertidos, o realmente no conocemos los propósitos de Dios para nuestra vida, que tanto nos lo enseña el Señor y no nos entra en nuestra cabecita y no nos entra en nuestro corazoncito. Y siempre hacemos lo que nosotros queremos. Ahora, siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Y ahí somos valientes, y ahí somos altaneros, ahí somos independientes, ahí somos absolutos, ahí somos todo lo que puede añadírsele a esas palabras. Y a la hora de los platos rotos, no somos absolutos, no somos competentes, no somos capaces, etcétera, etcétera, etcétera. Si somos hijos, volvemos donde nuestros padres. Si somos ovejas, volvemos de nuestro pastor. O volver al Señor, que es lo mismo. Pero cuando nosotros tuvimos que haber tenido esa capacidad, no la tuvimos. Entonces, lo primero es tenemos que discernir cuándo retirarnos o cuándo quedarnos. Y ya le voy a explicar en la tercera cosa que le dije, perdón, pongámosle 3 porque la tercera es la conclusión. Es que es importante, tengo que tener discernimiento si me quedo o me voy.
Yo tengo que tener la capacidad, la madurez, el conocimiento, la madurez de poder decir, no, me tengo que quedar. Yo voy a esperar. Yo no me voy a exponer. Especialmente cuando en el caso del Señor vio el peligro, en el caso de los fariseos, y como Él conocía el corazón de ellos, y qué es lo que había en el corazón de ellos, y qué es lo que ellos tramaban, entonces por ese discernimiento, Él se movió. Y el moverse lo aprovechó para un propósito ministerial, en el caso de Él, y un propósito establecido ya en el corazón de aquella mujer, y no solo de aquella mujer, sino que también de Samaria. Por eso es que es importante que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Ahí los fariseos se levantaron, lo que hicieron fue sacarlo, y al sacarlo se cumplieron otros propósitos, como el de esa mujer. Segundo, algo similar. Debemos de saber cuándo nos toca pagar el precio de quedarnos o retirarnos. Debemos de saber cuándo pagamos el precio. No tenemos necesidad. Bueno, qué bendición cuando tenemos consejeros. Porque no puedo dejar de decir lo que dice la Escritura, que la sabiduría está en la multitud de consejeros. O en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si yo no tengo ese discernimiento, pero creo que mi hermano o mi hermana puede tener ese discernimiento. Si yo no tengo ese discernimiento, mis padres pueden tener ese discernimiento, porque por algo son mis padres y por algo me llevan por lo menos 20 años. Si no más y mejor. Por algo es mi jefe. Si no tengo la capacidad, yo me apoyo en mi jefe. Disculpe, yo quiero hacer esto. ¿Cree usted que está bien? Y qué mejor que el jefe le diga a uno, sí, hágalo. Lleva un respaldo, lleva un apoyo uno. Entonces, lo segundo es que debemos de saber cuándo nos toca pagar el precio. Ahora, note, le he dicho dos cosas. Tenemos que discernir cuándo retirarnos o cuándo quedarnos. Segundo es, debemos de saber cuándo nos toca pagar el precio o de quedarnos o de retirarnos. Porque si tengo que pagar el precio y no me tengo que retirar, pues yo voy a pagar el precio aquí donde el Señor quiere que esté. Es probable que solo sea una prueba, pero hay que pagar el precio. Y no puedo andar huyendo, no quiero ser como el impío, que el impío huye sin que nadie le persiga. Salmo 37, y no me equivoco, versículo 1. No sé si es 27 o 37, pero no, 27 no. El impío huye sin que nadie lo persiga. Yo debo de pagar el precio y saber que debo de quedarme. Sí, ni modo, tengo que pagar el precio. Y me voy a quedar. ¿Por qué? Porque por lo tercero, hermano, que es esto, mire. El por qué. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué, papá? ¿Por qué, jefe? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, hermano líder? ¿Por qué, hermana líder? Por las consecuencias. Y qué tremendo, hermano. ¿Qué es la inmadurez? Traigámoslo como algo en este contexto. ¿Qué es la inmadurez? La ignorancia de las consecuencias. ¿Por qué los niños les gusta lo prohibido? Hemos hablado cuántas veces, por ejemplo, de la pornografía tan dañina, que usted debe de saber, al igual que yo, que no somos campeones, que la pornografía, la contaminación nos persigue. Y debemos de estar conscientes de que no podemos evitar lo que revoloteen, pero sí tenemos que luchar para que no aterricen en nosotros. Entonces, el niño, el joven, hace cosas indebidas porque no tiene madurez. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que desconoce las consecuencias. Por ejemplo, cuando uno es padre bien joven, uno no midió, no supo las consecuencias. La esclavitud a la cual uno se somete voluntariamente
por un placer, hermano, que al final ya no es ni placer. Porque las circunstancias, las consecuencias, le quitan el deseo de cualquier cosa al humano. Porque no me diga que se puede tener placer cuando se tiene hambre. No me puede decir que se tiene placer cuando tenemos vestidos rotos. No me diga que se puede tener placer cuando tenemos deudas. No me diga que se puede tener placer cuando no hay comprensión, porque no hay madurez en la pareja, porque no hay madurez como padres y no podemos sobrellevar lo que generan los hijos. Entonces, mire, qué tremendo es ignorar las consecuencias. Por las consecuencias, usted debe saber cuándo moverse o no moverse. Por las consecuencias, usted debe de saber, esto que es bien importante, saber cuándo usted sabe que tiene que pagar el precio. Le dije que iba a tratar la manera de no darle algo que le hemos dado en veces anteriores. Que es bueno repetir y enseñar por la gente que siempre es nueva. Pero quiero decirle algo, aquí estoy tratando la manera de decirle de que el Señor tuvo ese discernimiento. Él pudo haberse acabado a los fariseos, no lo hizo. Usted puede tener la capacidad para ponerle alto a algo, pero usted debe de discernir, no debo de hacerlo. Usted puede tener la capacidad de comprar algo, pero usted tiene que tener discernimiento, no lo compro. Es que no solamente es de tener la capacidad de comprar, es de tener también la capacidad de decir no cuando no nos conviene, porque mido las consecuencias, y si lo compro y después me arrepiento, y si lo compro y esto me lleva a un desgaste económico, y si esto lo compro y me lleva a una preocupación, y si lo adquiero y no lo puedo pagar, es que hay que tener discernimiento. Los fariseos habían investigado a Jesús y también habían investigado a Juan el Bautista. Por eso le leí, este no lo hemos leído, 3:26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Imagínense qué tremendo. En el capítulo 1 y versículo número 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y versículo número 24, y los que habían sido enviados eran ¿de quién? De los fariseos. Pero, ¿por qué el Señor se movió? Le menciono estos versículos para que usted vea que el Señor sabía que había en el corazón de ellos. Ellos andaban investigando, ellos andaban indagando, andaban inquiriendo, andaban queriendo saber, andaban promoviendo algo al cual el Señor no se iba a exponer y no les iba a dar gusto, y sabía que tenía que ir a Galilea, y antes de llegar a Galilea le era necesario pasar por Samaria. Que cuando alguien te provoque sea para que cumplas propósitos de Dios. Si alguien te provoca que te muevas, tienes discernimiento, no es el momento de discutir, no es el momento de confrontar, no es el momento de cualquier situación que no esté dentro de la voluntad de Dios. Yo me muevo. Y eso fue lo que hizo el Señor. ¿Por qué? La hora del Señor no había llegado. Y Él no estaba listo para la confrontación con ellos, pues todavía tenía mucho trabajo que hacer tanto en Galilea como en Judea. Entonces, concluyo con esto. Tuvo el Señor discernimiento, ¿comprendió? El Señor tuvo discernimiento. ¿Qué falta nos hace a la mayoría de nosotros el discernimiento? Porque de seguro aquí alguien debe tener discernimiento. O quizás todos necesitamos tener discernimiento. Por lo menos el discernimiento de consultar
qué cosa más linda y qué cosa más fácil y qué difícil hacerlo. Es que el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia nos hace creer de que no debemos de hacerlo, y si sentimos la necesidad de hacerlo, ay, es que lo vas a ver. No importa, pague el precio. Usted debe saber cuándo tiene que pagar el precio. Discernimiento, consecuencias. Si es confrontado en aquella etapa temprana a su ministerio, ¿qué pasa si él confronta con los fariseos? Yo le quiero preguntar, ¿y qué hubiera pasado con la mujer de Samaria? ¿Y qué hubiera pasado con toda esta revelación? Yo quiero decirle, ¿y usted qué pierde con demostrar que usted es hombre o no es hombre? ¿Que es valiente o no es valiente? ¿Que es correcta en el caso de las hermanas? ¿Que es correcta o no es correcta? ¿A quién tiene que andarle demostrando que es correcta o no es correcta? Que nuestro Dios sepa lo que realmente somos y que no le escondamos lo que somos realmente. No tiene que andarle demostrando a nadie, hermana, que usted es correcta. Amén. Versículo número 4 de Juan 4. Qué exagerado, qué rápido. Hoy sí comprende del 1 al 3, ¿verdad? Todo lo que podemos encontrar en ese versículo 1 al 3. El 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Entonces, tal decisión era tanto una necesidad de ministerio como una necesidad geográfica. ¿Por qué? Porque era más corto. Porque estaba, aparte la de Samaria, habían otras dos existentes. Pero las otras dos eran más largas. Y el pasar por Samaria era más corta. Si lo vemos en lo humano, qué bendición que era la más corta, si no, esa mujer se friega. Si lo vemos en lo humano, ¿verdad? Qué bendición que era que escogió la más corta. En este caso era necesario escoger la más corta. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no le era necesario pasar por la más corta, sino por la más larga. Ahí, mire qué tremendo el discernimiento. Y el discernimiento en esto, más en ser dirigido por el Señor, que por nuestra capacidad o experiencia. Porque el Señor los condujo a través de la nube, a través de la columna, y a través de Moisés. Entonces, qué importante, ellos seguían a Moisés, porque si ellos deciden irse a la tierra sin líder, sin columna, sin dirección, entonces se hubieran ido por la parte más corta y todos hubieran fallecido. Porque primeramente se separaban del propósito de Dios. En el otro camino Dios tenía toda la provisión para ellos. En ese camino los esperaban todos los enemigos. Y habían carreteras o los caminos de ese sector estaban custodiados por los ejércitos de Faraón. Por eso qué importante es, Señor, ¿debo de subir o no debo de subir? ¿Debo de pelear o no debo de pelear? Judá suba primero. Qué importante, hermano, eso. No, si no se trata de demostrar que soy hombre o no soy hombre, soy mujer o no soy mujer. Señor, ¿quién subirá primero? No se trata del más corto o el más largo. No, se trata de tener discernimiento. Señor, ¿qué camino debo de seguir? Por eso dice, y le era necesario. Mire, qué tremendo, le era necesario.
No pasó porque era más corto o más largo, le era necesario. Si hubiese sido al revés, él le hubiera sido necesario escoger el camino más largo. Debemos de tener ese discernimiento. Esa necesidad debe ser descubierta por nuestro discernimiento. Porque habían otras dos alternativas. La que se deslizaba por la depresión del Jordán y la que llevaba por la costa. Y estas eran más largas y más dificultuosas. Ahora, la Biblia menciona que había una mujer. ¿Con qué necesidad? Imagínense qué tremendo. Había una mujer con una gran necesidad. Entonces, ¿cuál era la necesidad del Señor? Era necesario salvarla y restaurarla. Era necesario salvarla y restaurarla. Mire, qué linda la necesidad del Señor. Señor, ¿y cuál es tu necesidad? Salvarla. Pero los samaritanos, es necesario salvarla. Vas a tener confrontaciones también ahí, Señor, pero hay que salvar a esa mujer. Y quiero decirle algo, no sé si ya le he compartido, pero yo le quiero compartir algunas razones por las cuales el Señor llegó a ese lugar, por la necesidad que tenía esa mujer, y Él era el único que podía quitarle esos problemas a esa mujer. Porque quiero decirle una verdad, hay cosas en nuestra vida que nosotros mismos no la podemos quitar. Usted puede luchar toda una vida, llegará a la tumba y no pudo vencer ese problema o esa necesidad que le fue impuesta por ancestros, por derechos, por pactos, por entregas o por maldiciones que están en cualquiera de las cosas que he dicho. Esa mujer no podía. Y qué espantoso lo que esa mujer tenía que estar viviendo todos los días. ¿Y a quién le importa? A Él. Usted que piensa que a nadie le importa, usted le importa a Dios. Usted que piensa que nadie le ama, Dios sí le ama. Esta mujer nunca había visto al Señor y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Mira qué rico es saber que yo le importo a Dios. A mí nunca se me olvida el rema tremendo, hermano, en esos tiempos tan horribles y espantosos que le pido al Señor no volverlos a pasar a menos que Él quiera y que sea necesario. Porque por esos caminos he comprendido a muchos de ustedes, hasta hoy digo, ni modo. Sí, y si no, entonces ¿cómo comprende uno a la gente que viene ahí despedazada, con grandes depresiones, con grandes violaciones en el alma? Era necesario salvarla y restaurarla. ¿Por qué? Porque era de seguro, no lo dice la Biblia, pero lo presenta de una forma muy clara que uno debe de comprenderla. ¿Por qué? Porque esta mujer hizo algo, hacía algo fuera de lo común. Hacía algo que nadie hacía, porque era una locura. Entonces, ¿por qué hacemos cosas que para otros sería una locura hacerlo? Porque nos es impuesta la necesidad de llegar a esa hora al pozo. La sociedad, las amistades, los vecinos, los compañeros, aún nuestra propia familia, nos hace tener la necesidad de ir a traer agua a la hora que nadie va. Y eso Dios lo sabe en usted y en mí. No se avergüenzan, no señalan, no se humillan. No somos dioses, llegaremos a ser dioses. En el sentido que lo dice la Escritura en los Salmos y lo dice Pablo. Sí, nuestros ancestros decidieron morir como hombres. Y nos es impuesta la necesidad de todo el tiempo de agacharnos, de evitar, de no llegar, de no participar, de escondernos.
Porque también en nosotros hay esa mujer de Samaria que le da vergüenza ir de traer agua por la mañana, que es la hora más fresca, y por la tarde, que es la hora más fresca. Porque todos la señalan, porque todos la avergüenzan, porque todos murmuran de ella. Sabemos que nos comen. Sabemos que hablan de nosotros. Sabemos que se codean o con el pie. Lo que pasa es que nos hacemos los tontos porque no tenemos opción. Y por eso nos toca ir al mediodía a traer agua. Que nadie se dé cuenta. Por eso le fue necesario al Señor llegar a esa hora de Samaria. Sí, le importas, mujer. Al Señor le importas. Sí, Él sabe que 5 maridos has tenido y el que hoy tiene tampoco es tu marido. Hombre, es igual. Una mujer que lo único que quería era ser feliz. Una mujer que lo único que quería era ser dichosa. Pero los hombres se habían enseñoreado de ella. Y no fue por un hombre, fue por una mujer. A Samaria. Era necesario, qué lindo es. Le era necesario. Al Señor le era necesario establecer en Antiguo Cucatlán una iglesia donde se alcanzaran a las mujeres y a los hombres que nadie quería. Ella iba al mediodía, a la mera 12. Yo pienso, perdone usted que nunca ha estado en un desierto, porque yo creo que aquí algunos han estado en desiertos. Y se lo digo porque yo sí he estado en un desierto. Mire, a cualquier hora en la época caliente, a veces hasta en la madrugada, es un calor que usted no tiene idea. Y al mediodía, es terrible, uno siente, mire, uno no ha caminado ni 2 minutos y uno no sé qué le pasa al cuerpo de uno, uno siente que se va a desplomar, uno siente que se va a desmayar, uno siente que no puede respirar. Por lo menos he andado a 118 grados Fahrenheit en el desierto. Y eso que no he andado caminando. Y solo se baja uno por un momentito, mire, del parqueo al restaurante. Hermano, solo, mire, siente uno como que va atravesando en el fuego. Y esa mujer, al mediodía, iba a traer agua al pozo. ¿Usted cree que el pozo estaba ahí en el patio? Mire, cuando uno sabe que es un desierto, uno puede comprender lo que esta mujer pagaba de precio por ir a traer agua. ¿Y cómo hacía si no podían vivir sin agua? Iba al mediodía, a la hora que nadie sacaba agua. ¿Qué quiero decir con esto? Qué vida, ¿verdad? Mire, hermano, yo tengo la esperanza que un día vamos a ser glorificados. Algunos creen que somos tontos por tener esta esperanza. Pero aún, aunque seamos tontos y aún, aunque no fuera cierto en lo que hemos creído, tenemos esperanza y ellos no la tienen. Y quiero decirle algo, aún con nuestra vida miserable es mejor que la de ellos. ¡Qué vida! ¡Qué precio! ¿Qué precio paga usted por ser de una naturaleza caída? Por haber cometido errores pasados, de los cuales no los deja de pagar. Le toca seguir siempre, salir e ir a la hora más cálida. ¡Qué miseria la que esta mujer estaba viviendo!
Pero note algo, qué soledad en la cual se encontraba esta mujer. No tenía amigas. Porque es bien triste cuando aún nuestra propia familia nos hace la vida añicos. Qué duro es oír a las madres expresarse mal de sus hijas. Qué espantoso oír a los padres que tratamos mal a nuestros hijos. De lo cual muchos de los que estamos aquí posiblemente estuvimos hartos. Qué soledad la que esta mujer tenía. Le era necesario pasar por Samaria. No solo iba a cambiar su vida en el sentido de lo que hemos visto, sino aún en su vida espiritual. Ahí estaba el monte Gerizim y el monte Ebal. Y también eso tenía que ser, eso sigue ahí, tenía que ser restaurado. Porque qué bendición es cuando somos adoradores en espíritu y en verdad. No sé cuál es su necesidad. Él ha pasado por Samaria. Padre, gracias en esta noche, porque tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes lo que sufrimos en lo íntimo. Por eso, Señor, oigo a tanto siervo y a tanta sierva con lágrimas, que les da vergüenza servirte. Pero si lo dejaran de hacer, ¿qué fuera de nosotros, Señor? Que necesitamos tu palabra, que necesitamos tu revelación, de que tu necesidad soy yo, Señor. Hermana, la necesidad del Señor es usted. Él no tiene otra. Si usted nota, ni siquiera sacó agua. Era la mujer su necesidad. Cambiarle su vida y decirle: hija, tú puedes ser feliz. Hay perdón. Hay restauración para tu alma. Te convertiré en pregonera para aquellas mujeres que te han señalado, para aquellas mujeres que te han humillado, para aquellas mujeres que te han hecho vivir una soledad, que convirtieron tu vida en una miseria, porque estás maltratada por el sol, por el calor, has envejecido por el dolor que llevas en tu alma. Y usted puede darse cuenta de la felicidad de esta mujer después de su conversión. Hay felicidad, hermano. Hay felicidad, aunque tengamos que pagar hoy precios, ya sea quedarnos o irnos. Pero si nos quedamos, que sea lo correcto. Y si nos vamos, que también sea conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que es un precio que es necesario pagar. Si te confrontan, paga el precio de huir, si no es el tiempo de ser confrontado. Señor, gracias en esta noche, Señor, porque mi alma tenía sed, Señor, de esa agua que solo tú puedes dar, porque el agua del pozo, Señor, todos los días la bebo y siempre la tengo, la sed. Hermano, disfrute de
es agua que el Señor le está dando. Mejor, aunque sí en figura, como el pozo de Belén que David anhelaba beber. Señor, gracias. Porque de verdad, ¿a quién iremos, Señor? Si no hay alguien que nos ame como tú. Por eso en esta noche, hermano, hay bendición para su vida. Usted no va a salir triste de este lugar. Nos quebranta nuestra condición, porque Dios sabe que no quisiéramos ser así como somos. Pero de este lugar vamos a salir fortalecidos, sabiendo que hay alguien que le ama y que hay alguien que piensa en usted y que sabe que todos los días sale al pozo de Sicar, de Sicar, a la hora más cálida. Gracias, Señor.